Hola y bienvenidos a AVE Historias de Programación. Hoy vamos a retroceder en el tiempo, mucho más allá de los primeros ordenadores, mucho más allá de Silicon Valley, y mucho más allá del siglo XX. Hoy viajamos a una época en la que los ordenadores ni siquiera eran una idea, al menos, para la mayoría, porque había una mente, una sola persona que ya veía lo que otros ni imaginaban. Y lo más fascinante de todo, esa mente era la de una mujer. Su nombre era Ada Lovelace, y está considerada la primera programadora de la historia. Pero su historia es mucho más que eso. Es la historia de una niña educada en matemáticas para huir de la locura, de una mujer visionaria en un mundo que no entendía su intelecto, y de un legado que fue ignorado por décadas, y hoy es símbolo de innovación y diversidad en la tecnología. Antes de seguir, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Cada acción tuya ayuda a que más personas conozcan estas historias que merecen ser contadas. Y ahora sí, prepárate para descubrir cómo Ada Lovelace, en pleno siglo XIX, imaginó un mundo de computadoras, algoritmos y creatividad digital, cuando el vapor aún era la tecnología más avanzada. Ada nació como Augusta Ada Byron, el 10 de diciembre de 1815 en Londres. Sí, Byron. Su padre fue Lord Byron, el famoso y controvertido poeta romántico inglés, conocido por su talento, su carácter rebelde, y su vida llena de escándalos. Su madre fue Annabella Milbanke, una mujer culta, matemática aficionada y estricta. Desde su nacimiento, la vida de Ada estuvo marcada por la tensión entre el genio artístico de su padre y la disciplina racional de su madre. Apenas un mes después del nacimiento de Ada, sus padres se separaron. Lord Byron abandonó Inglaterra, y moriría 8 años después en Grecia. Ada jamás lo volvió a ver. Annabella, decidida a mantener a Ada lejos de lo que ella consideraba la locura poética de su padre, diseñó para su hija una educación centrada en las matemáticas, la lógica, la ciencia y la filosofía. Era una decisión revolucionaria para la época. En la Inglaterra del siglo XIX, las mujeres de clase alta solían recibir formación en música, bordado y etiqueta social, no en álgebra ni geometría. Pero Annabella no solo era estricta, también era visionaria en su forma de educar. Ada creció bajo la tutela de los mejores profesores disponibles. Estudió con Mary Somerville, una de las científicas más respetadas del momento, quien además le abrió las puertas a los círculos intelectuales más importantes de Londres. Y fue precisamente en una de esas reuniones donde conoció a Charles Babbage, matemático, filósofo, ingeniero e inventor. Babbage trabajaba en una máquina revolucionaria, la máquina diferencial, diseñada para calcular tablas matemáticas con precisión automática. Aunque nunca fue completamente funcional, el proyecto fascinó a Ada, quien encontró en Babbage a un mentor y un igual intelectual. La relación entre Ada y Babbage se convirtió en una amistad profunda, alimentada por un entusiasmo mutuo por las posibilidades de la tecnología. En 1837, Babbage empezó a diseñar algo aún más ambicioso, la máquina analítica. Esta máquina, también mecánica, no solo podía hacer cálculos, sino que teóricamente podía ejecutar cualquier instrucción programada, siguiendo un conjunto de reglas lógicas. ¿Te suena? Sí, era el antecesor conceptual de los ordenadores modernos. La oportunidad para Ada llegó en 1842. El matemático e ingeniero italiano Luigi Menabrea publicó un artículo en francés explicando cómo funcionaría la máquina analítica. Babbage le pidió a Ada que tradujera ese artículo al inglés, pero Ada no se limitó a traducirlo. Añadió un conjunto de notas personales que triplicaban la extensión del texto original. Y fue en esas notas donde Ada hizo historia. En una de las notas, Ada describe un algoritmo detallado para calcular los números de Bernoulli, utilizando la máquina analítica. Es decir, escribió el primer programa informático de la historia, un siglo antes de que existiera el primer ordenador. Pero su genialidad no se quedó ahí. Ada entendió algo que ni siquiera Babbage había previsto del todo, que las máquinas no estaban limitadas al cálculo numérico. Escribió que, con las instrucciones adecuadas, una máquina podría manipular símbolos, crear música, gráficos, textos. En esencia, Ada Lovelace predijo el software moderno, la computación creativa y la versatilidad digital. Imagina esto. En 1843, cuando el ferrocarril era la gran innovación del momento, Ada Lovelace estaba escribiendo sobre máquinas que generarían música, ordenadores capaces de seguir instrucciones y la automatización del pensamiento lógico. Fue, sin exagerar, una mente que habitaba un siglo futuro. Y sin embargo, su entorno no estaba preparado para ella. Ada era una mujer brillante en un mundo de hombres, con ideas que rozaban la ciencia ficción en una época de carbón y vapor. Su trabajo fue ignorado por muchos, subestimado por otros, e incluso olvidado durante décadas. A esto se sumaron los problemas personales. Su salud fue frágil durante casi toda su vida. Sufría de diversos dolores y enfermedades crónicas,
y fue tratada con medicamentos que hoy sabemos que eran tóxicos. También tuvo momentos de profunda melancolía, probablemente heredados, tanto de su padre como de su aislamiento intelectual. En 1835, Ada se casó con William King, quien luego fue nombrado conde de Lovelace. Así es como Augusta Ada Byron pasó a la historia como Ada Lovelace. Juntos tuvieron 3 hijos, y Ada trató de equilibrar su rol de madre y condesa con su pasión por las matemáticas. Pero el equilibrio fue difícil. Su deseo de seguir explorando el potencial de las máquinas la llevó a intercambiar cartas con científicos, inventores, incluso banqueros. En algún momento, intentó incluso desarrollar su propio modelo de financiación, para construir una versión funcional de la máquina analítica, lo cual no prosperó. En sus últimos años, Ada intentó colaborar con Babbage en nuevos proyectos. Pero la salud no la acompañó. Fue diagnosticada con cáncer uterino y tratada con sangrías que solo la debilitaron más. Murió el 27 de noviembre de 1852, a la misma edad que su padre, 36 años. En un gesto simbólico, pidió ser enterrada junto a él, en la iglesia de St. Mary Magdalene, en Nottinghamshire. Padre e hija, ambos genios, finalmente unidos. Durante más de un siglo, el trabajo de Ada Lovelace permaneció en las sombras. Fue recién en el siglo XX, con el surgimiento de la informática moderna, cuando sus notas fueron redescubiertas y valoradas. En los años 70 y 80, historiadores de la tecnología comenzaron a reconocerla como la primera persona en escribir un algoritmo para una máquina, y como la primera en prever que las máquinas podrían hacer mucho más que cálculos. Desde entonces su figura ha sido reivindicada por la comunidad científica, especialmente por las mujeres en tecnología, que la ven como una pionera y símbolo de lucha contra los estereotipos de género. Hoy, el lenguaje de programación Ada, utilizado en sistemas críticos como los de aviación, defensa y energía, lleva su nombre. El Ada Lovelace Day, celebrado cada segundo martes de octubre, honra su legado y promueve el papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Universidades, museos y bibliotecas de todo el mundo han recuperado su historia. Y cientos de iniciativas educativas se inspiran en su vida para fomentar la inclusión en la programación. Pero quizá el mayor legado de Ada no está en sus notas ni en el lenguaje que lleva su nombre. Está en su capacidad de imaginar, en su habilidad para ver más allá de los límites de su época. En un siglo dominado por el pensamiento mecánico, Ada Lovelace imaginó máquinas creativas, programas inteligentes, ideas que anticiparon la computación moderna. Fue, en muchos sentidos, la primera en ver que la programación no era solo un conjunto de instrucciones, sino un nuevo lenguaje. Un lenguaje capaz de transformar el pensamiento humano en acción mecánica. Un lenguaje que hoy gobierna el mundo digital. Su historia nos recuerda que las grandes ideas no nacen siempre donde se espera, que el genio no tiene género, y que a veces hace falta una sola persona para cambiarlo todo. Si estás viendo este video, quizás tú también tienes una idea que parece imposible. Algo que nadie más entiende. No la ignores, porque quizás como Ada, estás viendo algo que el mundo aún no está listo para comprender. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. En AVE Historias de Programación, seguiremos explorando las vidas de los pioneros que moldearon el mundo digital que hoy habitamos. Y si aún no lo has hecho, te invito a ver los otros videos del canal. Hay muchas más historias de programadores, inventores, visionarios, y también de quienes fracasaron antes de cambiar el mundo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, lo que hoy parece imposible mañana puede ser el próximo gran avance tecnológico si alguien se atreve a imaginarlo.